día de hoy. El gobierno de Barack Obama, el secretario de Estado de los Estados Unidos, acudió al Senado junto a otros altos funcionarios de la Casa Blanca para lograr el apoyo para una acción militar contra el régimen de Al-Assad. También les contamos que Venezuela sufrió un apagón eléctrico a nivel nacional por una falla en las líneas de transmisión. El presidente Maduro denuncia que gran apagón es sabotaje de la derecha. También 2 meses después del incidente, el presidente de Bolivia, Evo Morales, da por superado el conflicto con España. Y desde Japón, el gobierno invertirá en Fukushima 304 millones de euros de fondos reservados. Amigos, soy Paola Pejoves y bienvenidos a TV Perú Mundo. Bienvenidos a la presente edición de TV Perú Mundo y sigue el tema de Siria. John Kerry se ha presentado ante el Senado y ha hablado pues de la necesidad y ha reiterado de la posición del gobierno de Barack Obama del ataque a ese país, porque ellos tienen ya las pruebas, según dicen, de que se habría usado gas sarín, porque así ha salido pues en las pruebas, ¿no?, que se ha encontrado en los restos de cabello y sangre de las víctimas, según las pruebas que tienen los Estados Unidos. Además está el importante apoyo que ha recibido el mismo Barack Obama del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A juzgar por yo vi casi toda la presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y a juzgar por el tenor de las intervenciones de los senadores, parece que en el Senado no tienen problemas, van a tener el voto aprobatorio, aunque solo eran algunos senadores, tanto senadores demócratas como republicanos de las distintas salas de los dos partidos, en general tuvieron una actitud de apoyo a la posición del presidente Obama. Lo de Boehner es importante porque es el líder de los representantes republicanos en esa Cámara, y los republicanos tienen mayoría en la Cámara de Representantes, pero no va a haber voto por consigna, sino voto de conciencia en este tema. Muy bien, nos vamos a Estados Unidos. El secretario de Estado, John Kerry, defendió hoy ante el Senado el plan del gobierno para atacar Siria. En la mañana, el presidente Barack Obama también explicó sus motivos a la oposición republicana para intervenir militarmente en este conflicto. Los Estados Unidos vive una disyuntiva sin precedentes, y es que se ha emprendido toda una campaña para que la ciudadanía, representada por sus congresistas, respalde una posible intervención militar en Medio Oriente. Hoy el secretario de Estado norteamericano John Kerry ha participado de una audiencia en el Senado de su país en la que ha defendido el plan de atacar Siria en respuesta al uso de armas químicas contra población civil. Ha dicho que Irán, Corea del Norte y Hezbollah están esperando el silencio de los Estados Unidos con respecto a esta masacre para actuar con impunidad más adelante. El presidente Obama no está pidiendo a Estados Unidos ir a la guerra. Kerry ha señalado que el gobierno estadounidense no tiene planeado enviar tropas a Siria, pero tampoco lo ha descartado. Fue horas antes de que el presidente Barack Obama consiguiera el apoyo de los líderes republicanos, principal grupo de oposición, en su plan para atacar al régimen sirio. En una reunión en la Casa Blanca volvió a enfatizar que se trata de una operación limitada.
Esto no es Irak, esto no es Afganistán. Es un paso limitado y proporcional que mandará un mensaje claro no solo al régimen de Assad, sino a otros países que podrían estar interesados en poner a prueba las normas internacionales. Voy a apoyar la petición del presidente para pasar a la acción y creo que más colegas deberían de apoyarla también. Mientras tanto, en Europa, el presidente de Francia, François Hollande, ha reconocido que su país esperará la decisión final de Obama. Ha dicho que solo podrá formarse una coalición internacional si el Congreso de Estados Unidos respalda intervenir militarmente en Siria. Sin embargo, la canciller alemana, Angela Merkel, ha manifestado ante su parlamento que no está tan convencida de un consenso internacional para esta decisión. En medio de estas discusiones, hoy Israel confirmó una prueba de sus misiles en el Mediterráneo, luego de que Rusia detectara 2 objetos balísticos al oeste de la costa siria esta mañana. Bien, y sumando a eso, el jefe del grupo terrorista Hezbollah se ha reunido en Beirut con un enviado de Teherán para unirse para el respaldo al régimen sirio. Ese es el gran temor que tiene Occidente, la participación de Hezbollah, por ejemplo, y también de Irán, el propio Estados Unidos. Sí, pero creo que el mayor temor es lo que puede hacer el régimen sirio. O sea, yo dudo seriamente que Hezbollah quiera iniciar una guerra como la del 2006 con Israel, que causó una gran devastación en la infraestructura del civil del Líbano, o que Irán esté dispuesto a enfrentar directamente a Estados Unidos, ocasión que Estados Unidos e Israel podrían aprovechar para destruir el programa nuclear iraní. La gran pregunta, sin embargo, es cómo va a reaccionar el régimen sirio. Hoy día Kerry dijo lo que había sugerido ya en otras ocasiones. No cree que el régimen sirio sea tan tonto como para escalar el conflicto, por ejemplo, atacando otros países como Turquía, por su respaldo a una eventual acción militar contra Siria. Pero además alegó de que incluso en ese escenario el régimen sirio no tiene una gran capacidad ofensiva. Bueno, esperemos que tenga razón, porque de lo contrario el resultado va a ser, digamos, desastroso para todos los involucrados. ¿La votación en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, cuándo sería? ¿El mismo lunes? No necesariamente, pero podría realizarse a partir del lunes, o sea, no antes del lunes con seguridad. En principio depende de qué tanto consenso haya. Si hay una mayoría clara en ambas cámaras, y creo que la va a haber en el Senado en favor de autorizar el uso de la fuerza, podría hacerse muy pronto. Si no la hay, va a tener que haber un debate antes de ir a la votación. Por razones obvias, tendrá que ser luego del 11 de septiembre. No creo que los Estados Unidos se atreva a hacer una, cuando se cumplen 12 años, ¿no?, del ataque a las Torres Gemelas. Pero en el caso de el apoyo en su Congreso, por ejemplo, las dudas que tiene Angela Merkel, no le convienen a Barack Obama a nivel internacional. Bueno, el asunto es que no hay un solo país en el que haya habido encuestas, Francia, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Turquía, si no me equivoco incluso, no hay un solo país cuyos gobiernos en principio estarían a favor de una acción contra Siria en donde la población respalde esa posición del gobierno. La mayoría de la población en todos los países en donde ha habido encuesta, al menos de los que yo tengo noticia, la mayoría de la población está en contra. Bueno, y una cosa que dijo Kerry, en honor a la verdad, el gobierno de los Estados Unidos no está en condiciones de apuntar un dedo acusador hacia Irán en el tema de armas químicas, porque cuando Saddam Hussein las usaba contra Irán durante la guerra entre ambos países, Estados Unidos le decía a Irak cuáles eran los blancos militares que debía atacar en territorio iraní. O sea, Estados Unidos aceptó flagrantemente el uso de armas químicas contra Irán por parte de su aliado en ese entonces, el régimen de Saddam Hussein. Claro, pero ¿cuál sería la solución? Porque pensar en una vía diplomática, en el diálogo, la conversación, hasta el momento hay 2 millones de refugiados, hay una cifra grande de personas muertas en ese país. Bashar al-Assad creo que no desea cambiar de actitud y él no está equivocado y está luchando contra terroristas. Naciones Unidas habla de que si hay una escalada de violencia, hay un ataque, va a haber un derramamiento de sangre. ¿Qué se puede hacer realmente? Porque al final todo el mundo, yo siento que critican, pero nadie hace nada para ayudar al pueblo sirio. Bueno,
si todos los involucrados en el conflicto sirio, además de los propios sirios, dejaran de atizarlo, eso ayudaría bastante. Habría que recordar que esta no es solo una guerra civil, en tanto ambos bandos tienen apoyo decidido de actores externos que atizan, repito, el fuego en Siria. Hezbollah, Rusia, Irán del lado del régimen, Estados Unidos, Arabia Saudita, en menor medida Turquía, del lado de los rebeldes, para no hablar de Al-Qaeda. Pero bueno, dado que eso no va a ocurrir lamentablemente en el corto plazo, el argumento de Obama, que es un poco el que explicitó Kerry, ahora dijo cosas que no había dicho antes precisamente porque tuvo que responder a preguntas de senadores que en algunos casos eran críticos del proyecto. Entonces, el argumento de Obama a través de Kerry, expresado hoy en el Senado o en la comisión del Senado ante la que habló, es que el ataque va a ayudar a debilitar en términos relativos al régimen frente a la oposición armada. El régimen hasta hace poco creía que podía ganar militarmente esta guerra. Ahora, después de este ataque, ese cálculo cambiaría y llegaría a la conclusión de que no puede ganarla por la vía de las armas y que le conviene, por ende, buscar una solución negociada. Esa es la apuesta norteamericana. Claro, pero también hay posiciones, por ejemplo, yo he leído de presidentes del Ecuador que dicen que quieren atacar Siria porque quieren apoderarse de su petróleo. Esa es la posición que tiene Rafael Correa. Siria no tiene tanto petróleo, digamos. De hecho, una de las cosas que se discutía era qué pasaría si se reduce dramáticamente la producción petrolera de Siria producto de un ataque. Bueno, la revista Economist acaba de publicar un artículo, hace unos días, publicó un artículo que sugería que en su momento cumbre la producción petrolera de Siria equivalía a unos 380.000 barriles diarios y que en este momento estarían unos 20.000. O sea, la paradoja aquí es que el fenómeno que se temía en caso de una guerra ya ocurrió. La oferta siria ya salió del mercado, ya desapareció y sin embargo no ha tenido un efecto dramático sobre los precios del petróleo. O sea, que sería más apetitoso en todo caso Venezuela, ¿no? Que países que están criticando. En ese caso sí. No, pero por ejemplo son, es que hay polémica, nadie quiere la guerra, nadie quiere violencia, pero vemos pues que la situación es difícil. No sé si Naciones Unidas se le ha escapado de las manos o no ha sabido manejar el tema. El problema es que cuando se trata de estos asuntos, cuando se trata del uso de la fuerza, la instancia que cuenta en Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad, que tiene 15 miembros, 5 de los cuales son miembros permanentes con derecho a veto. O sea, cuando hablamos de Naciones Unidas, en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que Naciones Unidas son fundamentalmente esos 5 miembros permanentes. Si ellos no se ponen de acuerdo, el mecanismo se traba. Muy bien, y en medio de este conflicto que lamentablemente lleva más